Abrimos la puerta de nuestro programa con historias de vidas transformadas gracias al poder y al amor de Dios. Hoy Valentina nos trae una impactante historia. Hoy les traemos la historia de un hombre que se tuvo que enfrentar a un diagnóstico médico aterrador. Mejor dejemos que Jorge nos cuente su historia. Tengo 35 años, nací en el municipio del Meta que se llama Puerto Lleras y actualmente vivo en Villavicencio Meta. Estoy casado, felizmente casado con una esposita que se llama Aida Restrepo, con quien tenemos 2 hijos. Actualmente trabajo como empleado para una empresa de telecomunicaciones muy grande del país y pues por fortuna de Dios ejerzo mi carrera como ingeniero de sistemas. Mi nombre es Aida Restrepo, soy administradora pública. Conocimos de Dios hace más o menos 6-7 años a través de unos amigos. Gracias por habernos invitado un día a nuestra iglesia Casa sobre la Roca acá en Villavicencio. Quiero contarles un poquito de mi situación. Hace más o menos año y medio, un poco más, un poco menos, venía presentando unos dolores en el estómago que nunca le presté atención, eran crujidos estomacales, pero nunca le presté atención. Mi esposa me llegaba a contar que en la noche cuando dormíamos mis crujidos la despertaba, pero pues no, yo dije, eso es la comida que cenamos y me cayó mal, pero nunca le presté atención. Digamos que hasta ahí no tenía ningún otro síntoma. Como les digo, eso fue hace más o menos año y medio el que venía con esa situación. Y para este año uno de los propósitos que junto con mi esposa hicimos era hacer ejercicio. Y con eso empezamos a entrenar desde enero. Y para febrero, más o menos para el 11-12 de febrero, yo tuve un dolor abdominal que me llevó a urgencias. Eso fue un martes. Me hicieron varios exámenes, pero se diagnosticó principalmente que pudo haber sido algún tema estomacal, algún virus. Eso fue el martes, duramos todo el día en la clínica por urgencias. Pues él venía con unos dolores abdominales, con unos dolores digestivos. Veníamos con un proceso en el que le decían que era una gastroenteritis, que pues le pasaban medicamentos, le daban 2-3 días de licencia, de incapacidad, pero no más. Me enviaron a la casa sin exámenes más. Al día siguiente sacamos una cita prioritaria con mi esposa. Fuimos el miércoles a eso de las 4 de la tarde a urgencias, y a través de los exámenes que me hicieron, unos exámenes de rutina, detectaron que sí, efectivamente era apéndice y que debía entrar a cirugía. En ese momento pues lo que hicimos fue orar y encomendar el proceso a Dios. La cirugía era más o menos unos 30-40 minutos. Sin embargo, yo me desperté 2 horas y media después de haber entrado a la cirugía. Yo entré más o menos 7:30 de la noche a la cirugía y me desperté casi 9:30-10, no recuerdo bien la hora. Pero al despertarme yo sentí un dolor en mi abdomen muy fuerte. Sentí una herida pues mucho más grande que una herida de un apéndice, porque el apéndice es realmente pequeña la herida, pero yo sentí un dolor muy, muy grande en mi abdomen. Cuando él entró a la sala de cirugía me notificaron de que la cirugía demoraba entre media hora a 40 minutos máximo, pero pasó el tiempo, nada. Toqué, pregunté, nadie me daba respuesta. Entonces hasta que salió una enfermera como de la sala de recuperación y yo le pregunté, yo le dije, mira, mi esposo entró antes de las 7 de la noche por una apendicitis, son las 10 de la noche, no sé nada de él. Le pregunté que por qué se había demorado tanto y me dijo, lo único que le puedo decir es que al médico le tocó actuar en urgencias. Pues yo me sentí con un baldado de agua fría. Y un enfermero que estaba ahí de turno me dijo, tranquilo, no se asuste, te voy a agregar algo para el dolor, para que puedas dormir bien esta noche, pero a usted le sacaron una masa, y él me mostró así, me acuerdo mucho, una masa grandísima, muy fea, y por eso se demoró 2 horas más en la cirugía. Yo, pero ¿por qué? Empecé a hacer muchas preguntas. En ese momento, esa noche pues no dormí muy bien por el dolor, por la angustia, y ahí me llené de temor. Me dijo, no, a su esposo le sacaron una masa, eso parecía un estilo de una pelota mediana, pero yo no le puedo decir más porque no sé más, pero él está bien y está estable. Y yo decía, Dios, ¿qué pasa?
Y pues normalmente uno se pregunta, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos en los caminos de Dios? ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? En ese momento yo pues me derrumbé espiritualmente, emocionalmente también, y en esos momentos de angustia empecé a recordar una promesa que Dios me había hecho años atrás, que está en Jeremías 29:11, donde dice que Él tiene planes de bienestar para nosotros, para mí, a fin de que tengamos una esperanza en un futuro. Yo decía, Señor, tú me prometiste eso, ¿por qué estoy viviendo esto? Y empecé a hacer muchas preguntas, el por qué. Fui a donde el médico y le pregunté, le dije, doctor, ¿qué fue lo que le hicieron a mi esposo? Entonces él me dijo, yo no le hice la cirugía, pero te voy a explicar qué le hicieron. Entonces él empezó a explicarme y me dijo, él entró primeramente por un apéndice. Sí, cuando el cirujano hizo la incisión encontró el apéndice muy inflamado. Pero cuando él la vio de esa manera tan inflamada, él se le hizo que eso era algo anormal, que un apéndice no se inflama tanto. Entonces fue donde él tomó esa decisión de extraerle esa masa. Al día, eso fue un jueves, pasó jueves y viernes. En la ronda que hacen los cirujanos, el viernes llegó el cirujano que me atendió. Él me contó efectivamente que había encontrado una masa, primero que había visto un apéndice, mi apéndice estaba muy, muy inflamada. No es normal, me comentaba el que ver un apéndice tan inflamada, que tanto así era inflamada que no encontraba el ciego. Entonces me explicaba que el ciego es la parte en donde se une el colon con el apéndice, es ese espacio pequeño que hay entre esos dos órganos, que no lo encontraba por lo inflamado que estaba. Entonces en ese momento le tocó decidir, digo, no, yo voy a ver cómo está su colon, y entonces por eso tuvo que hacerme una herida en el abdomen, y pues encontró una masa que afectaba la mitad del colon. Entonces él tomó ahí la decisión de hacerme un procedimiento que se llama hemicolectomía. Esa hemicolectomía lo que consiste en retirar parte del colon, y en mi caso retirar la mitad del colon. El doctor decía, a mí me tocó actuar en urgencia porque no tenía un patólogo ahí, no podía enviar esto. Yo vi algo malo y yo lo que hice fue actuar. Él comentaba que era una masa grandísima y que se enviaba a patología para estudios, pero sin embargo no se sabía. Para él, desde el punto de vista de él, era un tema, un tumor maligno. Hasta el momento, hasta ahí sabíamos que a él le habían sacado una masa grande, que si era maligna o benigna no sabíamos. Se envió todo esto a patología. Llegó un informe preliminar de la patología, no decía mucho. Los estudios de patología se demoraron mucho tiempo, tardaron 3 meses en llegar el resultado de la patología. Primero llegó uno como un resumen que no hablaba mucho, no concluía mucho. A través de una videoconferencia con el doctor tuvimos una cita médica y él detectó, dijo, yo te recomiendo que vayas a oncología para que arranques el proceso y que él te haga los exámenes. Nosotros, bueno, listo, hacemos caso. El cirujano que le había hecho esta cirugía a mi esposo, tuvimos un control con él y él dijo, no, esto no me sirve, no me dice nada. Le pidió al patólogo que hiciera otra investigación a esa masa. Y a los 10 días aproximadamente me llamaron de la EPS que faltó un examen, un resultado de la patología. Ahí se encontró que el tumor que se había extraído era maligno. Llegó un informe ya concreto en el cual decía que esta masa sí era una masa maligna, que era un cáncer. Y que correspondía a un cáncer en temprano proceso, cáncer etapa 0, etapa 1. Claro, cuando no le dicen la palabra cáncer, pues uno especifica eso a muerte. Entonces, pues el susto, yo decía, Dios, pero tú me prometiste que yo iba a estar con mi esposo hasta viejitos, que íbamos a estar juntos. Me llené de temor pensar en que pudo haber sido algo grave o era algo grave y no sabía, y empecé a dudar, empecé a tener muchos pensamientos negativos.
Incluso llegué a pensar en mis hijos, en mi esposa, llegué a pensar qué pasaría con ellos si yo muero. Los niños están pequeños, necesitan de su papá, pues muchas preguntas yo haciéndole a Dios. En ese momento, cuando recibimos ese resultado, le damos gracias a Dios porque pues se sacó a tiempo el tumor, y segundo, pues contestó las oraciones. En ese momento yo tuve paz, tuve tranquilidad. Claro, durante todo el proceso siempre hay la duda, ¿qué tal si queda algo? ¿Qué tal si hizo metástasis? Más me aferré a Dios, más me aferré a Él, hasta que escuché una canción que se llama La Bendición, que la hace en Roca, en cual que al final leen el Salmo 91. Yo dije, Dios, gracias porque tú me estás mostrando ahí que mi esposo está sano. Ya en una consulta con el cirujano y luego con la oncóloga, nos decía que los ganglios no estaban comprometidos. Entendemos que los ganglios, él nos explicaba que son la forma en cómo un órgano se conecta con otro y es a su vez con otro. El cáncer utiliza sus ganglios para hacer metástasis y se duplican los órganos. En mi caso no fue así. Todos los ganglios que retiraron ahí estaban sanos. La oncóloga envió otros exámenes a patología, y dentro de esos exámenes concluyeron que era recomendable por protocolo hacerme un proceso de quimioterapia. Estamos en ese proceso de quimioterapia. Ha sido un proceso en el que hemos visto el respaldo de Dios también infinitamente. Hemos contado con personas que han sido con un trato espectacular, ¿no? Siendo que no nos conocen, nos atienden bien, nos dan citas pronto. Ha sido unas personas con bastante diligencia. Yo digo, solo es Dios abriéndonos puertas. Entonces he venido actualmente en ese proceso. Desde julio arranqué el proceso de quimioterapia. La patóloga nos ha dicho, vamos bien, pero lo hacemos en orden y en obediencia como Dios nos ha enseñado. Sé que Dios está transformándonos cada día y que esto que nos está pasando es para fortalecer nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Al tomar esta quimio a veces es muy incómodo porque tengo síntomas de mareos, náuseas, incluso ganas de vomitar, mucho cansancio. Entonces, sin embargo, entendemos que eso hace parte del proceso y hacemos caso con todo el protocolo que nos ha recomendado. Este proceso que vivimos, le damos gracias a Dios porque Él fue el que actuó. Yo digo que la punta de todo esto, el iceberg, como comúnmente decimos, fue el apéndice, pero debajo de eso había un tumor. Yo le doy gracias a Dios porque eso me pasó y se pudo actuar de la forma adecuada, de la forma rápida, y pues le damos gracias a Dios, simplemente agradecidos por el milagro que hizo en nosotros. El mensaje que queremos dar con ese testimonio es que no asuman nada, siempre consulten. Si tienen algún síntoma, acudan al médico, no hagan lo que yo hice, que fue asumir y automedicarme. Y segundo mensaje es que le den una oportunidad a Dios. Dios es maravilloso cuando lo conoces de cerca. Es espectacular cuando te rindes a los pies de Cristo. Y la invitación para todos ustedes es que le den una oportunidad a Dios y abran su corazón. Impresionante, ¿verdad? Hoy Jorge y su familia le sirven al Señor en Casa Sobre la Roca en la ciudad de Villavicencio. Recuerde que las puertas de Casa Sobre la Roca están abiertas para usted y su familia. Nos vemos dentro de 8 días para más historias de vidas transformadas. 2023, al templo otra vez.